Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Comenzamos esta edición de Página 13, que es la de los viernes, al final de la semana, siempre dedicado al cine. Ascanio Cavallo ya preparado. ¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo te va? Bien, muy Buenas bien. tardes. Te noto hojeando un libro, me preocupé. Pero de costado. No se ve. Es un libro de costado. Sí. Ya. Ojeo de costado. Cristian Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí con el torpeo preparado también. Todo listo, todo bien. listo, No, es que ustedes no necesitan torpedos, ustedes son unas bestias del cine. De bestia en el mejor sentido de la palabra, digamos, ¿no? Es un halago, es un halago. Es un halago. En el segundo bloque vamos a hablar a propósito de libros, de una película que está basada en un libro, un libro del boom latinoamericano de Mario Vargas Llosa, ya lo vamos a contar. Pero antes, en este primer bloque, comenzamos la revisión de las películas de la semana, partiendo por una de Steven Soderbergh, que lo dijimos el otro día, comentamos una de la semana pasada, y dijimos, viene otra de Steven Soderbergh. Aquí llegó. Código Negro, Cristian Ramírez. Increíble que se hayan juntado estas dos cosas en cartelera, y no solo pasó acá, fuera también. Parece que el estreno de Presencia, de la que hablamos la semana pasada, demoró más de lo adecuado y se topó con Código Negro, Black Bag, que más bien es como una especie de antónimo, porque es un thriller también, ¿Ya? pero es de espías. Y es un género que Soderbergh ha practicado, pero nunca de una forma muy normal. A ver. Código Negro es un filme ambientado en un equivalente del MI6 británico. Ya. Está ambientado en Londres. Y es un filme que arriba del género de espías tiene montado la idea de la trama de misterio a lo Agatha Christie. Un quién lo hizo. Ya. Básicamente. Ya. Entonces, en este pequeño grupo de espías que no son como James Bond, son gente que está en general detrás de oficinas, revisando el computador más que empuñando la pistola. Como es en la vida real, claro, la vida del espía, digamos. Suena un poco como al Topo o algo así, ¿no? O sea, tiene mucho. No es por suerte la historia, pero tiene como eso. Claro, ¿no? Tiene algo de John le Carré. De hecho, Michael Fassbender encarna a un tipo llamado George. No. Igual que George Smiley, el protagonista de las novelas de Le Carré, y tiene este mismo tono neutro, muteado, infrahumano. Este tipo lo molestan por no manifestar sus sentimientos. Gente sin emoción, básicamente. Claro, el sentimiento está puesto en su esposa, que es Kate Blanchett, que es una colega. Tienes razón, digamos. Trabaja en la misma oficina. Todos se preguntan ahí cómo mantienen este matrimonio. Y ellos constantemente hacen referencia al título de la película. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que se ponen en la bolsa negra, en el black bag. Entonces, si está en el black bag, no podemos hablar del tema en la mesa, no podemos hablar en la oficina, no podemos hablar en la casa. No podemos hablar nunca de él. Qué buen concepto igual. Es un gran concepto. Yo lo usaría para muchas cosas. Imagínate meter cosas ahí que nunca más habláis. Claro, con los niños. Por ejemplo. Bueno, y lo que ocurre es que hay cosas que se empiezan a salir de este bolso negro. Ese es el problema. Por eso no es un buen consejo. Y en cierta forma este otro George, no George Smiley, tiene que tomar cartas en el asunto. Está buena la película. Está buena, ¿eh? Sí. La trama de misterio está un poco impostada arriba. Yo creo que el guión de David Koepp, que también colabora en Presencia, claro, como que a veces muestra las costuras. Pero el dúo de actores entretiene. Buena. Sí, yo la vi ayer. Pero habían 5 pelagatos en el cine, porque yo lo había a la hora del partido. Entonces, bueno, se explicaba. Esperemos que tenga mejor suerte este fin de semana. Ya había mucha gente. Ya. Sí, éramos demasiados. Sí. Claro. ¿Supiste que perdimos? Parece. Claro. Empieza la campaña por antichileno contra Cristian Ramírez. Escaso entusiasmo, claro. Escaso entusiasmo. Así es el hincha. Esos 5 se lo temían. Tenían claro cómo era la cosa. Ya me tincó Código Negro, entonces, de Steven Soderbergh en los cines. Por cierto, cines que van a tener un poco más de público que los que... Yo he ido, a ustedes les debe haber pasado, estar solos en la sala, ¿no? Sí. Con mucha frecuencia, por desgracia. De hecho, había una época, ¿te acuerdas de esa época que si no juntabais 3 personas no daban la película? ¿Me pasó alguna vez? Sí, pues. Como antes de los multiplex, antes de los cines modernos. Claro. Sí. Pero fíjate que todavía hay cines que cancelan ahora. ¿todavía? Claro, sí. Si no hay nadie, no se hace. ¿Sabe que no la vamos a dar? ¡Oh, qué tristeza! Me pasó un par de veces. Es bien frustrante. Además uno se siente de una minoría como abismante. Sí. Claro. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a seguir comentando las películas de la semana. Entre otras, Los Crímenes de Manson. ¿Qué es esto, Ascanio Cavallo, que hace referencia, por cierto, a Charles Manson?
Claro, esto es una película del que probablemente es el mejor documentalista vivo, ¿ah? Y probablemente uno de los mejores de la historia. Ah, Sí, si te acuerdas, La niebla de la guerra. claro. Eso es una cosa impresionante. The Fog of War es 2 elecciones sobre Sí. la vida de Robert McNamara, el ministro de Robert Defensa McNamara, así es. de Kennedy, ¿no? Una cosa extraordinaria. Y bueno, también la más reciente, la última, fue la de John le Carré, ¿no? Volar en círculo. Ah, mira qué bueno. Sí. Todo eso es de él. Sí, Ya. y más. Y más. Tiene harto más. Igual tiró el currículum. No, notable, ahí es como el tenés, Orson Welles de tenés. los documentales. Sí. Claro. Bueno, este es el caso Manson, efectivamente. Es una investigación en los motivos, las razones que pudo haber detrás del asesinato de Sharon Tate, que recordemos tenía 8 meses y medio de embarazo, No, es atroz. y 4 amigos más en la casa que ella compartía con Roman Polanski en Cielo Drive, ¿no? En las alturas de Hollywood. Claro, esto está en las antípodas de Eras una vez en Hollywood, que es Completamente. la película de No Tarantino. creas, porque hay una cierta complementariedad. Claro. Ya, La buena. otra es ficción, Sí, por obvio. supuesto, claro. Y de hecho es una ficción que imagina un desenlace contrario. Exacto. Viven todos y qué sé yo. Pero lo curioso de esto es que Errol Morris parte de un libro medio legendario ya, que se llama igual que la película, Caos, los crímenes de Manson, que es un libro que explora todas las hipótesis que ha habido, las más importantes, ¿no? Las teorías respecto de qué pasó detrás de esto que había, partiendo por la menos interesante, que es que la CIA tuvo algo que ver porque andaba investigando el control mental. Ya. Ya. Disparatado. Disparatada, digamos, no, pero es verdad que Manson había estado en un programa de control mental mientras estaba preso. Ya, viste, siempre hay algo que da Algo, pie. sí, a la- claro. Y después vienen otras tesis, pero lo central es lo que el propio libro y la película, digamos, desarrollan con más profundidad, que es, digamos, lo que rodea el crimen. Hay un asesinato el día anterior de un músico, ¿Ya? Charlie Minman, muy poco conocido, y hay 2 asesinatos más el día siguiente. Después Entonces, del de claro. Sharon Tate. ¿ya? Entonces, en realidad se trató de una cadena de asesinatos, Oh. cosa que por lo menos yo no había oído, y menos tan desarrollado como está aquí. Y esos asesinatos Perdón, ¿y son asesinatos de las mismas características? Así como tienen medias rituales. como cosa común en que todos dejan escrita la palabra pig, Ya, cerdo, con sangre. ¿no? Que es la que usaban los Panteras Negras ¿Ya? en sus actos más violentos, digamos. No en sus crímenes, porque los Panteras Negras no eran un grupo criminal, eran un grupo de activismo político intenso, y un poco vengativo contra los blancos, Claro. pero claro, no se comparan con Manson. Ahora, la conclusión de esto es que Manson es un misterio. Es inexplicable lo que hicieron. Manson no participó en el crimen de Sharon Tate, No, pues. que es parte del control mental. Mandó a 2 niñitas jóvenes y un hombre, tres mujeres y un hombre, con 3 cuchillos y una pistola. O sea que el crimen iba a ser sangriento de cualquier de manera, todas maneras. ¿no? Porque era arma blanca. Y claro, y el detalle del asunto es que los persiguieron a algunos de ellos por el jardín. Sharon Tate no podía arrancar, digamos. Y luego vinieron estas salvajadas posteriores. No, fue premeditado, violento. Claro. o sea, Y lo mismo pasó al día siguiente con un matrimonio. Y mataron a los 2, digamos, ¿no? No a los hijos, que no tuvieron la suerte de no estar. Pero, bueno, la cuestión es que es inexplicable, ¿no? Es inexplicable, no hay capacidad del entendimiento humano para llegar
a la explicación de una masacre como esa. Oye, yo tengo una pregunta a propósito, Ascanio. ¿Cuál es la pertinencia de filmar ahora este documental en circunstancias de que... No lo sé. Yo creo que el éxito del libro. ¿Eh? Es posible. Sí, buena. Sí. El éxito del libro, claro. Bueno, a Netflix siempre le va a interesar un documental de Errol Morris. Sí, por O supuesto. sea, yo creo que también Por supuesto. forma parte de, como No, de la con ese ecuación. currículum, lo que haga. Que ya, y está en Netflix. Netflix produce, Y sí. está bueno. Está bien, sí. No es el mejor de Ron Morris, Ya. pero está muy bueno. Está bien, se me había olvidado. No me acordaba si estaba muerto o vivo. Bueno, Se y hay murió mucha- en 2017, Charles Hay Manson. mucha gente en las generaciones jóvenes que ni saben del caso Manson, por lo tanto, tiene una dimensión ahí. De hecho, pueden ver Érase una vez en Hollywood. Sí, Y después ver pensando esta. que eso fue. ¿Qué pasó Claro. así? Claro. No, Claro. qué heavy, impresionante. Ya, eso. Caos, los crímenes de Manson está en Netflix. ¿Qué es esto? Se llama Novocaína. Es una película farmacéutica, Cristian Rodríguez. Claro. Sí, a ver, bueno, primero me arrepiento de haber visto Novocaína. ¿En serio? Se puede ser directo, sí, no. Podríamos proponer que, no sé, uno se alejara en vez de acercarse a la película. Oh. Igual hay que dar cuenta de ella por si acaso, digamos. Claro. Si alguien no la ha visto, la Esto puede evitar. confirma que la crítica de cine es un apostolado también. Sí, Una claro. apostolada. A ver, Novocaína es una comedia de acción, un poco en la línea de Duro de Matar, y en eso consiste, este subgénero dentro del género consiste en machacar al protagonista. Bruce Willis cumplió 70 años. Claro, a propósito. Esta semana, a propósito. Sin las múltiples heridas de John McClane, su personaje, digamos, pero claro. Pero es verdad, le sacaban la cresta. Sí, Duro- claro. en todas las Duras de Matar. Bueno, y hay cierto tipo de películas de acción donde en el fondo al protagonista se lo somete a esta clase de castigo. Una de esas es Crank, por ejemplo, Jason Statham, este tipo suele protagonizar esta clase de cosas. Ahora, Novocaína además suma... que es como que atacan la Casa Blanca y es como del servicio secreto y todo. Le sacan, y te también le sacan muelen, la pero, sí. pero finalmente terminas de cuerpo entero, Exacto, pero y ganando. súper vendado. Ahora, ¿qué es lo que distingue a esta película del montón? Que nuestro protagonista tiene un síndrome que le impide sentir dolor. Oh, yo quisiera. Me gustó Y es- también. Sí, ¿no? Yo que tengo el umbral tan bajo, Pero ojo que es medio complicado, porque en el fondo si te mordís la lengua, no te das cuenta. no te das cuenta. Entonces, Y sabemos que uno se puede envenenar. claro, ahora, viendo la película, es obvio que el protagonista lo agujerean como en los monitos animados. Este tipo tiene la mala suerte de trabajar en un banco que es asaltado y de estar en una especie de relación con una de las chicas que es secuestrada por los ladrones. ¿Ya? Claro, ahora valdría la pena que no hubiera salido corriendo. Digamos. La película es una sucesión de escenas de acción que uno ha visto en otros lados. Es una lata Novocaína. Ahora, Una lata, ¿no? ¿qué característica tiene? Que los dos protagonistas, el héroe y el antagonista, son hijos de. Por un lado está el hijo de Dennis Quaid y Meg Ryan, que es el protagonista de esta película. ¿Ya? Y por otro lado está el hijo de Jack Nicholson. Eso Con habla de Re- lo viejos que estamos. Con Rebecca Broussard. Son chicos jóvenes, son gente. Me sentí como Sí, María sí, Romero. sí, ¿no? claro. Son menores de 30, claro. advierto al tiro. Qué salvaje. Así estamos. Así estamos. Y la cosa va a menos, digamos. Oye. No son precisamente ni Dennis Quaid ni Jack Nicholson. ya que dijiste que Novocaína era una lata, pero ¿dónde está? En las salas también. Ah, la tuviste que ir a ver al cine. Uh. Espérate, El apostolado. el apostolado. ¿Qué hace el crítico cuando ya cachaste que la película era mala, que ya lleváis una hora y ya no va a mejorar? ¿La termináis de ver? Bueno, Fuguet solía salirse de algunas películas. Pero es pero- que sí. Fuguet. Me Fuguet no comentaba. es pa- No, es yo me parámetro quedo, de yo me nada, quedo. Alberto Fuguet, no. Yo soy de ¿Tú los te quedas ahí? Sí, pero empezó a mirar el celular, digamos. Ah, eso. Claro. No, se aguanta uno. No, se se aguanta. aguanta. Yo Mira, creo que me salió aguanta. una vez del cine. En toda mi- Yo no soy crítico ni nada. No me dedico a esto profesionalmente, pero soy aficionado. Y creo que una vez me salí. Como que ¿Una aguanto, soy masoquista. Ese umbral lo tengo más. Sí, habría que ver con Tienes cosas aguante como realmente protagonista duras. de Novocaína, digamos. Voy a probar. Claro, tienes un alto umbral para soportar las Claro. Voy a probar con Novocaína, a ver cómo me va. Está en las salas, Novocaína. Estado eléctrico, la última de las películas de la semana, Ascanio Cavallo. Esta es una película de los hermanos Joe y Anthony Russo, que por razones que para mí son completamente inexplicables,
tienen un prestigio en Hollywood. ¿Hacía? Sí, impresionante. Demi Moore dijo que le habían recomendado que las siguientes películas fueran todas de los hermanos rusos. Chupalla. Vaya. Pero, bueno, mira, esto es lo más enredado que hay. El estado eléctrico. Esta película comienza en 1990 y dice antes de la guerra. Ok. Antes de la guerra. 1990. Hay un niño, digamos, que es un genio y que ve en la televisión los dibujos animados de un robot llamado Cosmo. ¿Ya? Puede haber existido, fíjate. ¿Un robot Puede llamado haber. Cosmo? Sí, tiene como cara de emoji. Pero bueno. Ok. Sí. Ya. Después se traslada a 1994 y entonces dice 1994. ¿eh? ¿Ya? Y después, entonces ahí dice después de la guerra. O sea, la guerra duró más o menos 4 años. Ya, ok. Y fue posible gracias a que un hombre, Ethan Skate, creó un programa para desactivar a los robots a distancia, ¿no? Entonces, es el héroe mundial y de hecho controla la principal firma del mundo, algo así como Google. No. Es como si la guerra de Skynet de Terminator hubiera sido real. Claro, Exacto, claro. Entonces, y John Connor hubiera tenido un software para Claro. apagar las máquinas. entonces los robots viven ahora, los que quedaron vivos, ¿no? ¿Ya? Viven en zonas de exclusión, o sea, campos de concentración, ¿no? Están todos desarmados ya. Bueno, pero son robots, no vamos a Bien. aplicar categorías morales en esto. Es que hay. Oh. Es que hay. Bueno, entonces, claramente viven en un estado de opresión y de Los pobres robots. los pobres robots desarmados, digamos, ¿no? Sin No piezas. sé a dónde va esto. ¿Ya? Por eso te dije, te advertí. Es una cosa muy complicada. Bueno, y todo el resto de la película, hasta que, digamos, pasa toda esta larga explicación, que debe ser como la mitad de la película. ¿Ya? Todo lo que viene después es el combate de dos humanos, el niño y un camionero, tipo aventurero, digamos, por liberar a los robots en contra de este tirano en el que se convirtió El el dueño desarrollador. Ya. Claro. ¿Te fijas? Una Entonces reflexión es sobre una el poder. película. Pero interesante. Pero mira, es rara, es bien rara porque es como Sigmund Bauman acuñó el término para esto. Retrotopia, que es lo contrario de distopia, digamos, ¿no? Esto es mirar con nostalgia hacia un pasado que no existió, Exacto. Porque, hacia una utopía claro, que ya no... porque la distopia es como que un Claro, futuro el que va a futuro. ser horroroso. Claro, digamos. claro. Mira, Entonces puede inaugurar un género, pero es muy mal. retrotopia. No veo que vaya a inaugurar un género a lo mejor. Claro, No tal vez no. sea, es un género que solo se podría hacer eso mismo. Le pasan cosas raras a los rusos. Todas las ideas que han tenido después de haber hecho los Avengers, porque ellos hicieron esta trilogía. Hicieron Claro. por Eso eso es lo son que como los llevó a la famosos, gloria. ¿no? Sí. Y se convirtieron en una especie de gurú de las superproducciones. Claro. De ahí para adelante todo lo que han hecho es un poco descartable y ahora están de vuelta los Avengers porque ya están contratados de vuelta en la pega su antigua, zona de digamos. confort. Son los productores de todo en todas partes al mismo tiempo. Que esa Claro. era como famoso. Pero son los productores. ellos. Claro. Producen, sí. Ascanio, Y escriben. Ascanio lo opina con ese Mira, escepticismo sobre así esto. como Ascanio la describe, parece una película de bus, pero con harta producción. ¿Película de qué? De bus, pues de esas que uno ve en los buses. Claro. Película como de Maldita Sea. Y Película peluda, como digamos, del Peris claro. Alfate. Claro, algo derivado de los Transformers. Claro. Dios mío. Pero igual, hay una reflexión política, porque los robots eran los Sí, opresores, no, después la revuelta se deviene en una dictadura. Es y- como para estudiarla, pero en primero básico. Sí. Claro, Claro. es la versión mala de inteligencia artificial. ¿puede Sí, ser? pues, es la versión mala, claro. Claro. Ah, Un desastre. ¿Dónde está esto? Esto está en Netflix también. Está en Netflix. Sí. Yo creo que Netflix nunca va a auspiciar este programa si ustedes siguen opinando así de Netflix. ¿eh? No, pero Netflix. pero Caos será buena. Ha sido, ha sido sistemático. Una batalla sistemática con Antonio Martín era igual. pero es Sistemático. un gigante, no se preocupa de nosotros. No, gracias a Dios. Menos mal. Ya. Como. Por eso el programa puede subsistir. Con Ascanio Cavallo y con Cristian Ramírez estamos revisando las películas de la semana y en el siguiente bloque vamos a hablar de un
una película, podríamos decir ya, una especie de clásico del cine latinoamericano. A la vuelta de la pausa continuamos haciendo Página 13, pero también saludamos a nuestros auspiciadores. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Continuamos haciendo Página 13 en esta edición de viernes aquí en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago, con Cristian Ramírez y con Ascanio Cavallo, el programa de los viernes en nuestra revista semanal Última Conversación del Día, que en el segundo bloque se hace cargo de una película tradicional, clásica, esta vez del cine latinoamericano, porque se cumplen 40 años, porque es una película de 1985, 40 años de La ciudad y los perros, la película de Francisco Lombardi, Ascanio Cavallo. Que dicho sea de paso, de las pocas películas que llegaron en esa época y antes a toda Latinoamérica, incluyendo Chile. O sea, se dio en Chile en ese momento, en su momento, digamos, sí, ¿no? sí. Porque estábamos en dictadura en esa época, entonces claro, el cine latinoamericano era como... Había muchos temores respecto de eso, pero yo creo que todos consideraron que los militares peruanos eran un poco distintos, digamos. Sí. Así que pasó. De una vieja historia. Además, el 85 ya había... Bueno, no, en realidad no. No. Después, Después censuraron La Última Tentación de Cristo. 87 aquí. Ah, ya. Sí. Sí, bueno, igual se demoraban en esa época. Claro, se demoraban. No, y sobre todo se demoraban para probar si el éxito era suficiente. ¿No? Porque trasladar las películas igual tenía su costo. No es como ahora. En esa época trasladar y las latas, digamos. Trasladar y las latas, que es la razón por la cual medían muy bien si mandar películas a lugares tan remotos o no. Claro. Y por eso lo que decíamos al principio del programa, que si no había 3 o 4 personas, no hace la película. No, claro. Tú la viste en su época, ¿cierto, Ascanio? Sí. ¿Cómo le fue a La ciudad y los perros? Bien. No estoy seguro en los números. Pero era una película que digamos, comentaba. Se habló, sí, claro, sí, fue muy comentada. O sea, tuvo su efecto. Que es seguramente el mismo fenómeno que vivió el libro en el año 63, 64. No, porque era muy impactante todo, un mundo nuevo. Menos que Pantaleón y la visitadora, que es del mismo Francesco Lombardi. Claro, menos, pero se comentó mucho en esa época. Claro. Ahora, era una época en que la base de comparación estaba baja, porque no había mucho evento cultural, digamos. La verdad es que Claro. Pero, bueno, y es una película, es la primera novela de Mario Vargas Llosa. Fue publicada en el 63. Antes había escrito volúmenes de cuentos, Los cachorros y Los jefes. Los cachorros y los jefes, claro. Así que, y para Lombardi no era la primera película, el director, sí, no la quinta o sexta, pero era claro el desafío más grande, porque era adaptar una novela de gran magnitud que ya se había establecido como uno de los pilares del boom. Claro. Así que bueno, y lo que cuenta es lo que sucede en el Colegio Militar de Lima, como se llama en la película, pero que en la realidad se llama el Colegio Militar Leoncio Prado. Los que han pasado por ahí se llaman a sí mismos Leoncio Pradinos. No sé si quieres ser Leoncio Pradino. No, es complicado, ¿no? No te voy por ahí. No. Bueno, y gira en torno a 2 personajes principales y otros 2 que podrían considerarse secundarios, aunque también son importantes. Son dos soldados que llegan a este colegio. Bueno, se convierten rápidamente en algo que ellos llaman cadetes, que ya son los estudiantes más viejos de tercer año para arriba. Antes de eso tienen que sufrir la denigración y la humillación de ser debutantes, que es lo primero que muestra la película, ¿no? Como un rito de iniciación, así. Sí, de infame iniciación. ¿No? Animalística. Claro. O sea, hay un traveling por el cuartel, digamos, donde uno ve toda clase de aberraciones, de gente colgada, gente desnuda, en fin. Es un poco un ingreso violento al mundo militar. A propósito, qué bueno que se les quitó en las universidades hacer esa tontería. El mechoneo. Sí, claro, una salvajada. Bueno, y entonces lo que ocurre es que hay un niño, un joven, muy tímido, muy, digamos, débil en ese ambiente, al que
todos utilizan, le hacen bullying, digamos, ¿no? Y está el otro personaje principal, que es el poeta, que es el que se hace amigo de él. Y él no es más fuerte, pero tiene popularidad porque escribe novelitas porno que se distribuyen en el cuartel. Entonces le tienen respeto, ¿no? También escribe cartas. También escribe cartas a de pedido. amor, claro. A pedido, Cartas claro. obscenas a pedido. ¿Habrá sido parte de la pega que tenía Vargas Llosa Seguramente. por el lado cuando él le tocó Es ser lo más cadete probable. también ahí? Parece que sí. Bueno, el libro es su experiencia en el colegio León Sufrá. Y entonces lo que ocurre es que uno de los cadetes se roba el examen final y los descubren, digamos, y entonces empieza una sucesión de castigos. El centro de esos episodios son un teniente que los castiga y un personaje, otro soldado llamado el Jaguar, ¿no? Que Con ese apodo. termina por convertirse en el principal de todo. En todas las versiones que hay del libro, de la película, porque es el personaje más atractivo en el sentido que es un marginal, ¿no? Ya. Un hombre duro al que la vida lo ha convertido en eso y que produce un asesinato en la película. Lo niega primero y después lo confiesa. Es como Ya. Jack Nicholson en Cuestión de Honor. Bueno, Algo así, Sí. y es una figura... Nunca había cachado esa. Es una figura increíblemente violenta. En la película, Sí, en la muy película es violenta. más violenta que en el libro, Es muy probablemente violento, porque el libro guarda un poco de misterio en torno a la figura del Jaguar al principio. claro, Ya. es que además cuenta su vida de niño, cosa que Claro. no está en la película. Pero es el personaje más interesante precisamente porque muestra otros como volúmenes, digamos, ¿no? De la condición militar. Ese está hecho para ser un militar. Ya. Y tiene el grado de violencia necesario, el grado de marginalidad, la capacidad de estar solo, digamos, ¿no? Hacia el final, cuando se cree que él ha cometido el crimen pero no lo ha confesado, hay un momento en que los demás, sus compañeros, sus propios compañeros, lo acusan de soplón. Ya. Y esta es la acusación que no puede soportar. Entonces, hay una escena final donde él trata de confesar y el teniente le dice, no, ya es tarde, no quiero saber nada más de esto, ¿no? Archivemos el caso, digamos, ¿no? Cuando esto aparece en la novela también, cuando Vargas Llosa daba una de sus primeras conferencias en España sobre el libro, explicó que este hombre se había arrepentido al final, que en fin, como se quería proseguir una carrera militar, había confesado por eso. Y un profesor le dijo que no entendía su personaje, que la verdad es que había confesado porque lo habían tratado de soplón y necesitaba recuperar su prestigio. Pero no, claro. Sin ese pequeño prestigio no sobreviviría en la vida, no en el colegio militar, en la vida. Claro, por una cuestión incluso táctica. digamos, Claro, sí. claro, Ni claro. siquiera, no solo moral. Sí, digamos. sí, no. O sea, puedo ser sádico, pero soplón no voy a hacer. No, digamos, soplón no voy a hacer y para que no me traten de esta manera voy a hacer lo máximo, Claro. que es confesar un crimen, ¿no? En fin, bueno, esta es, como dije, una de las películas de Francisco Lombardi, con mayor éxito, mayor resonancia y todo. Después hubo una versión chilena, no antes, Antes. el 74-75. Eso te iba a preguntar, Sebastián Alarcón tiene una película. Filmó, ¿Sobre la ciudad de los perros? Sí. filmó Jaguar, Ya. Ah, bueno. Jaguar. ¿La viste tú? sí. ¿Y qué tal, Está bien, fíjate, está bien. La filmó en la Unión Soviética. Él Ah, estaba exiliado en la Unión Soviética. Y naturalmente trasladó todo a Chile. claro. Sí, pero funciona, fíjate. Jaguar. Funciona porque la ciudad de los perros funciona en toda América Latina, yo creo. Bueno, claro. La experiencia de los colegios militares, y tal vez un poco más ruda que las de otros. No conozco casos en que la escuela militar chilena haya tenido ese tipo de incidentes. Claro, que se les haya muerto un cadete. Claro, Mm. claro, sería Por estas razones, digamos. Claro. Ya, eso con la ciudad de los perros, como decía Ascanio,
prácticamente novela canónica, en el boom, que es la profusión y consagración a nivel mundial de un grupo de escritores latinoamericanos sobre finales de los años 60, y muchas de cuyas novelas han sido llevadas al cine, Cristian. Sí, bueno, a los escritores del boom les encantaba el cine. Claro. García Márquez solía decir que la única educación formal que él había tenido en su vida fue en Roma, en el Centro Experimental de la Cinematografía. Ah, mira. Claro, que él se metió en unos cursos cuando era corresponsal para un diario creo que de Guayaquil. Me parece que era de Barranquilla el diario, pero no le fue muy bien como corresponsal. Y fíjate que no le fue tan bien a García Márquez con las adaptaciones de sus libros. Nada, pues. No. Igual tampoco es tan fácil. Cuando uno hace el recorrido es medio lamentable la filmografía. Mira, entre las más notorias está Crónica de una muerte anunciada de Francesco Rossi. Atroz. Suave nomás. No, malita. Suave, es que muy demasiado distante la novela, po. Sí. El amor en los tiempos del cólera más bien parece una teleserie. Claro. Ya. El coronel no tiene quien le escriba, de Arturo Ripstein, está a un mejor nivel. Yo diría que está un poco mejor. Yo diría que está entre lo mejorcito. Del amor y otros demonios, mismo destino que el amor en los tiempos del cólera. Yo creo que a García Márquez le fue mejor cuando él se metió como guionista. ¿Ya? Él ofició de guionista durante un tiempo, cuando él se radica en México. Previo a la redacción de 100 años de soledad, él hizo ahí dupla con Carlos Fuentes en una adaptación del Gallo de Oro de Juan Rulfo, otra persona vinculada ahí al boom. Guionizó Tiempo de Morir, que esa no es nada de mala, claro. la de Arturo Ripstein. Eso es a mediados de los 60. Ya. Pero obviamente privilegió su faceta de novelista, y ahí como que se empieza a diluir un poco el interés por el cine, digamos, del propio García Márquez en el cine. A Vargas Llosa le fue mejor, en parte también porque Lombardi hizo una adaptación bien competente en ambas ocasiones. ¿En cuando La hizo ciudad de los perros? Y en Pantaleón. Que es una película que yo encuentro que está ok. Pantaleón funciona es bien. Es pícara, es divertida. Sí. Le falta el humor absurdo y desquiciado del libro, encuentro yo, pero está bien. Ahora, lo adaptaron en inglés a él. Cuando Peter Falk protagonizó una versión de La tía Julia. No sabía eso, a ver. Mira, esto es como a principios de los 90. Peter Falk interpreta ahí al narrador, perdón, al escribidor, digamos. Al escribidor, claro, al tipo que hace estas teleseries. Mira, está bastante alejado del barroquismo del libro. Ya. Pero la película funciona. Lo que pasa es que leyendo algunas de esas, yo por supuesto no las he leído todas, pero recuerdo La tía Julia, por ejemplo, y como que no logro imaginar cómo llevarla al cine. Es como, porque son complejas. Quitándole o cosas. La conversación en la catedral. Quitándole cosas y haciendo. Claro, es la única manera al final. Ahora, yo no he visto La fiesta del chivo de Luis Llosa. No, pésima. Es una atrocidad de película. Pésima. Pero son tan lapidarios. Pero es que Luis Llosa hizo El profesional, esa porquería con Stallone, imagínate. Y Alligator. No le da para... El profesional no era tan mala. Era una película de acción. Es que yo le tengo buena Stallone, por eso. Oye, y Alligator que andaba... Pero en el micrófono queda un también. cocodrilo que andaba por debajo de la ciudad. No, sí. Luis Llosa no era la persona. Bueno, es una leyenda urbana. Muy barroco. Sí, eso sí. No era la persona. Mira, por su parte, Carlos Fuentes también estaba muy interesado en las películas. No tampoco le fue tan bien como guionista, pero él sí tiene un filme un poco de Luis Puenzo, Gringo Viejo, a finales de los 80, que es harto más destacado. Sí. Ahora, también está el caso de Donoso y todas las adaptaciones emprendidas por Cayosi, que yo creo que están bien. ¿Están bien o no? La Luna del Espejo es una gran película. Es una gran película, sí. Claro. Esa la escribió para el cine, pues solo existe como guión. Claro, no es una adaptación. Coronación está adaptada, sí. Pero no por él. Ahora, para el cierre, yo creo que el que mejor suerte tuvo en el cine fue Cortázar. ¿Así, Sí, hay un par de películas que Cortázar guionizó junto a Manuel Antino, un director argentino. Estamos hablando a principios de los 60. Ya. Claro. Claro, y eso está bien.
Y luego el perfil de Cortázar aumenta, le hacen una adaptación del Perseguidor, ¿Ya? esa gran novela corta, pero Antonioni se interesa por un cuento de Cortázar, Las babas del diablo, y filma Blow Up. Claro. Lo deforma mucho, pero crea un clásico. Pero Blow Up es a partir de la novela Cortázar. Sí. Buena. Sí, no, eso está bien. ¿Autopista del Sur, no? ¿Nunca? No. Debería, ¿eh? Bueno, cuando dice el título me acuerdo del video Del video de R.E.M. de R.E.M., claro. Sí, pues hay un video de R.E.M. que está basado en... O sea, está inspirado en Autopista del Sur, sí. De ¿Ah, Julio sí? Cortázar. Hasta para Sí. eso tuvo suerte Cortázar, ¿no? Increíble, ¿eh? Porque igual... también es difícil. O sea, No es lo difícil mismo vivir imaginarse. en París. Es verdad. Claro, verdad. No es lo sí, mismo. porque Que- vivir en Madrid en esa época no era nada. Claro. Sí, pues estaba Franco, qué sé yo. Era otra... No, era como... Era América Latina. Era América Latina, Sí. si no era Europa. No, No era Europa. Mira, increíble, ¿eh? París hace No, una diferencia. Pero yo creo, déjame agregar una cosita, yo creo que Cayosi salvó a Donoso en el cine, porque Donoso no consiguió nunca que lo adaptaran o que lo filmaran en donde a él le importaba, que eran las grandes metrópolis europeas. Claro. Y sobre todo no consiguió que Luis Buñuel filmara algo de él, que era lo único que quería. Era lo único que quería. ¿eh? Sí. Porque Donoso era medio cercano en algún momento, eran medios vecinos también. No sé si... Sí, Sí, en algún momento por lo menos breve. lo visitaba. Claro. Pero después su mujer, Pilar, contaba con rabia, digamos, que tenían una foto de Buñuel con Donoso, y cada vez que Buñuel mostraba interés en algún proyecto, la ponían de frente. Si no, estaba en espalda la foto. Está vuelta abajo con Marco. Donoso quiso que Buñuel adaptara El lugar sin límites Sí. y al final fue Ripstein. Claro. Es todo bastante penoso. Yo creo que hablamos una vez de esa... Y eso que de le esa- filmaron El lugar sin Al límites micrófono. y Coronación en México. En México. Ah, sí, ¿eh? Sí, hay una versión de Coronación bien aburrida, pero... Se la sufre más que se la dijo. Hablemos Sí. de Francesco Lombardi, o Francisco Lombardi. Lombardi. Mira, Lombardi es un caso bien excepcional. Voy a decir una salvajada que después me la cobran, pero yo creo que es como el fundador del cine peruano. Antes de Lombardi hay muy poco. Hay Sí, un ¿eh? cineasta en los años 50 que se llama Robles Godoy, pero que realmente era muy malo. Los peruanos le tienen algún cariño de así como de antropólogo. Pero comparado con el cine chileno. de esa- No, había más cine en Chile. Había más industria acá. Sí. No te diría que más industria, pero había más obra. Ya. O sea, Eh, había más películas. Sí, había más películas y algunas habían llegado a ser muy famosas. El Chacal, digamos, ¿no? El Chacal de Nahuel De Toro. Nahuel Toro, claro. Valparaíso, mi amor. Ya. Y algunas más, digamos, ¿no? Y había, estáis pensando en esa época. Yo estaba pensando incluso antes. En José Bor. claro, tampoco hubo industria en Perú, En Perú de ese tipo. como la pequeñita que tuvimos nosotros en torno a Chile Films. No, Claro. no hubo. Salvo este cineasta aislado que sí tenía una productora, se llama Robles Godoy, como te digo. Así que, en realidad, el panorama era bastante desolado, ¿no? Y con una cosa más curiosa todavía, que es que la cinefilia en Perú era muy superior a la de otros países, digamos, ¿no? Y no solo eso, sino que la crítica del cine era probablemente la más importante de América junto con la de Uruguay. Ah, sí, ¿eh? Sí, Gran tradición. sí, comparado, ahí sí que comparados nosotros vamos mal. O sea, O sea, ¿tendríamos que trasladar este programa a Lima? no todavía. Ah, ya. Espérate. Bueno, entonces en este panorama bastante desolador, los peruanos pasaban escribiendo de la desolación del cine y de hasta cuándo y de cómo no podemos echar andar Claro, en la heavy, industria, porque, y qué claro, sé yo, una discusión que no he escuchado. Digamos, ¿no? Claro. Hasta que aparece Lombardi y empieza a filmar. Y lo que pasa es que empieza a filmar bien, ¿no? Es muy clásico, es un tipo que no anda en la vanguardia, no juega ni con el montaje, ni con la cámara. No pone la ni cámara nada al de eso. revés, ninguna Nada de esas cosas. Es muy clásico, pero es muy sólido. Y además le ocurre que sus películas empiezan a tener éxito, digamos, empiezan a ser vistas. Entonces se crea como una base, digamos, para que empiecen a trabajar jóvenes. Él no los crea, pero adapta
a los dos guionistas más importantes, o los que serían los más importantes en Perú, José Watanabe, Giovanna Poyarolo y un tercero que no me voy a acordar ahora, y que van a ser los que empiecen a impulsar otras películas en el futuro. Así que tiene un papel central en esta, no resurrección, porque es verdadero nacimiento del cine en Perú. Está ahora medio retirado, yo creo. Bueno, tú recordarás que él tenía otras actividades, era dirigente de un club de fútbol. Ah, sí, Claro. no me acordaba. de Hizo eso. teleseries también. Hizo No sé, teleseries. Su capacidad de levantar proyectos era muy grande. Sí. Las teleseries peruanas que sobre principios de los 70 eran una industria muy importante. Claro, eran exitosas en toda América Latina. Eso puede haber sido la base, tal vez, del crecimiento, ¿no? Claro. Como lo fue aquí un poco. Como en la los industria años. dramática de televisión, Sí, digamos. claro. Mm. Pero no filmaba mucho. Filmaba una película cada 2 años más o menos, y por lo tanto su filmografía debe ser menos de 20. Ya. A mí me tocó entrevistar a Lombardi, fíjate. Así, ¿eh? A finales de los 90 cuando vino a hacer la postproducción de Tinta Roja. Claro. Porque adaptó a Su Alberto adaptación Fuguet. de Alberto Fuguet, que modificó hartas cosas del libro, pero una película que está Bien bastante, decente. está bastante ok, sí. Francisco Lombardi. Sí, ¿no? Oye, hablemos de cine de academias militares. Yo me acordaba de Cuestión de Honor, que no es una academia militar, sino que un regimiento en Guantánamo, pero... Bueno, sí, el tema siempre se presta para sacar chispas y tensiones, sobre todo porque la academia militar no es como... Las academias militares, sobre todo en clave Leoncio Prado, no son un regimiento, pero tampoco son exactamente un colegio. Claro. Y de ahí viene la chispa. Hay harta película ambientada en estas lógicas y yo creo que están divididas en dos. Primero están las de academias militares y la más famosa de todas es Reto al Destino. Ah, bueno, claro. Claro, que es la de Richard Gere y siempre se plantea ahí la oposición entre una figura carismática, que vendría a ser la del protagonista, versus un compañero de curso, pero sobre todo del superior, del Ya. teniente, Siempre, claro. o el coronel, o el tipo que en el fondo está ahí Claro. arriba, digamos, en Que este le hace caso. la vida imposible al héroe, digamos. Exactamente. Básicamente. O sea, ahora, yo diría que harto mejor que Reto al Destino es una película anterior que se llama Taps, de Harold Taps. Baker. ¿Ya? Que ahí nos metemos en un terreno medio parecido al de la ciudad y los perros. En Taps hay una revuelta de los propios estudiantes, se toman la Claro. escuela. Se toman la escuela y la cosa empieza acá a subir de volumen. Ahora, si nos vamos a un terreno más clásico, probablemente la mejor de esas películas es The Long Grey Line, La de de John Ford, con Tyrone Power. No, ellos está a otro nivel. Ya. Sale hasta Eisenhower en la película, digamos, un actor que hace del joven Eisenhower. No, eso está muy bien. Ya. Pero esa es una variante. Ya. La otra es la de las academias militares, ya donde los tipos están preparados para la guerra, y esas son harto más famosas. Ahí está G.I. Jane, por ejemplo, de Ridley Scott. Me estaba acordando de esa con Demi Moore, que está tan famosa. Que hay en la misma lógica ahí. Demi Moore pelada, digamos. Solo que ella está enfrentada no a su superior, sino que también a los hombres que la rodean, porque aquí están mezclados los hombres con las mujeres. Es G.I. Jane contra el sexismo. Claro. Finalmente, ¿no? O sea, Claro. Harto más conocida es Top Gun. Top Gun está en esa sus línea, dos dices tú. variedades. También funciona en la misma. Es una academia dentro de la academia. porque en Top Gun él pelea con un compañero curso y con el instructor también, ¿o no? No me Claro, acuerdo, y no me en el acuerdo, aire bueno. pelea contra unos supuestos rusos y unos supuestos coreanos que nunca son aludidos como tales. Pero, No, porque pero no eran los tiempos. por cierto que no, digamos. Ahora, de todo ese turro, probablemente la mejor de todas es Nacido para Matar. Que tiene estas dos partes, una en Vietnam, pero la más conocida claro. es la primera sección de la película, donde La de Kubrick. exactamente, donde el entrenamiento en efecto ya es para eliminar a tu adversario. Era. Y No, claro. generando era una- demoledora esa película. generando me un acuerdo. ataque de psicosis en uno de los Claro. en uno de los personajes más abusados de la Claro, porque eso historia. no tiene nada de la liviandad de Top Gun o de la O de Richard G.I. Gere, o de Jane. G.I. Jane. Claro, No hay gente que te abrace el final como en Reto al Destino. No hay Exacto. sombreros arriba, digamos. Claro, No, pero no, es que no. ninguna de ellas termina en guerra. Po. Exacto. Sí. Aquí te llevan. guerra viene aquí después, es que, claro, es como si a los estudiantes de León Prado los hubieran mandado a la guerra con Chile. Digamos. Sí. Claro. No andís dando ideas. Op, Ya. Eso. Con las academias militares. tal cual.
No, bueno, es un gran tema, porque es una situación de conflicto en sí mismo. Un gran tema dramático, digamos. En general, depende aquí de la destreza del director. Y por eso yo creo que la de Kubrick es la más memorable. Impresionante. Natural Born Killers. No. Full Metal Jacket. Eso, Full Metal Jacket. Exacto. Nacido para matar. Claro, Natural Born Killers es la otra. No, pero nada que ver con militares. No, toda la razón. Oliver Stone. Todo esto tiene que tener una banda sonora. Ascanio Cavallo. Mira, no mucha. No mucha, porque la Ciudad de los Perros, si bien tiene un músico con el que ha trabajado muchos años, Lombardi, ha sido muy contenido aquí. No sé si le cortaron, no sé si no necesitaban, si concordaron en que no necesitaban música. Hay poca música, incluso en momentos muy dramáticos, y como que deliberadamente se eliminó. ¿Es como más atmosférica, puede ser? Sí, claro. Y así comienza. Entonces encontramos un trozo del comienzo. A ver. Enrique Iturriaga. No se complicó mucho. La hizo corta, claro. Perdónenlo poco. Ya, eso sería. Marcha. No, dejémoslo así. Y después una... Marcha y... El redoble. Claro, el redoble y la... Una elegía, me parece. Claro, una especie de... militar, de todas maneras. Toque fúnebre, claro. Incluso, te diría. Una última cosa. ¿Ya? Quien quiera ver La Ciudad y los Perros puede ir a YouTube. Está en la película completa. ¿La ciudad está en YouTube? Ah, sí, claro. Ahí alguna alma caritativa la subió y la dejó y nadie la bajó. Y nadie la ha bajado. Lombardi no se ha dado cuenta hasta que escuche este programa. Con Cristian Ramírez y con Ascanio Cavallo hacemos Página 13. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl